Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, nosotros continuamos y vamos a dar la bienvenida a Santiago Basabe, politólogo, docente en la Universidad San Francisco de Quito. Él publicaba una columna en donde se menciona que para ser legislador la edad importa y que lo de fondo es que a los 18 años no se puede ser legislador. Y ok, esa fue la discusión desde un inicio respecto a este legislador dibujante que, bueno, se armó la polémica, ¿no? Contra Dominique Serrano, el legislador de ADN, por sus 19 años, pero la cosa fue escalando, fue muchísimo más allá porque no solamente se trata de la edad, sino que lo que hace este chico, que se terminó destapando todo un caso de nepotismo, y bueno, una polémica que ha ido escalando en los últimos días, en donde, bueno, se conoció además que su hermano, Jeremy Serrano, trabaja en la Asamblea como servidor legislativo 4 en la Coordinación General Administrativa. Ambos hermanos son hijos de Paulina Molina Coro, quien además es asesora del asambleísta de ADN, Egna Recalde, que ahora es de ADN, antes era de algunos otros partidos. Y también se conoce que la hermana de Paulina Molina, o sea, la hermana de la mamá de estos chicos, es también asambleísta por ADN, y ella es María del Cisne Molina. Y además, la hija de Egne Recalde, Natalie Recalde, es la asambleísta alterna de este chico dibujante de Dominique Serrano. Así se va cerrando el círculo. Lo que se menciona es que este chico es cuota de Egne Recalde, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se manejan las cosas de la asamblea? Un tema que empezó por una polémica de la edad, terminó escalando a algo mucho mayor. Estamos con Santiago Basabe. Bienvenido, Santiago. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué decir de este caso? Primero por el caso de la edad, ¿no? De este chico dibujante que bueno, iba a ser sancionado, pero que ahora se terminó escalando a algo que sí es grave, que es el nepotismo. Bienvenido, Santiago. Gracias por acompañarnos. Hola, buen día Verónica, buen día con toda la audiencia. A ver, yo creo que son dos cosas diferentes. La primera es el requisito de edad para llegar a ser asambleísta. En el Ecuador es uno de los pocos países de América Latina donde a los 18 años uno puede ser asambleísta. Junto a Bolivia es otro de los casos. Y me parece que a los 18 años una persona cualquiera, y no me quiero referir siquiera al caso en particular, cualquier persona a los 18 años no tiene la madurez suficiente y mucho menos la experiencia para ser legislador. Así de simple y llanamente. O sea, no se puede a esa edad, así de fácil. Pero nuestra legislación lo permite. Ujú. Y yo creo que ese es uno de los temas en los cuales se debe trabajar en una reforma, de cara a que la mínima para llegar a la legislatura sea una edad superior. El primer gran problema es que desde la Corte Constitucional me parece se ha dicho que eso es un retroceso en derechos y me parece que no es así, me parece que es una mala comprensión de la idea del retroceso en derechos. Hacer esto, es decir, subir la edad mínima, me parece que lejos de generar un problema, lo que genera es, en alguna medida, no digo que esto sea la solución de fondo, de ninguna manera, pero en alguna medida poner ciertas reglas básicas para que la convivencia democrática en el país sea mejor, para que el respeto a la Constitución sea mayor, para que podamos vivir algo mejor de lo que vivimos ahora, al menos en el plano de la vida política. Ahora es una persona de ADN, pero mañana puede ser de cualquier otro partido. No tiene que ver con cuál es la afiliación partidista de la persona, sino con una idea más abstracta, más general, y es que el requisito mínimo, en términos de edad me refiero, pues, únicamente de edad, no puede ser 18 años porque a esa edad, insisto, me parece que no se tiene la experiencia suficiente para llegar a ser asambleísta. Eso por un lado. Ahora por otro, ¿cómo vemos esta situación de Dominique Serrano de que sería cuota además de Egner Recalde? Podríamos hasta pensar que por su edad podría ser títere de Egner Recalde. Este asambleísta puede ser cuota de este otro asambleísta, como pasa en buena parte de quienes llegan a la legislatura, como pasa en buena parte de quienes llegan a la asamblea, independientemente de los partidos. El asambleísta A
llega por cuota del asambleísta B, que a su vez tiene dependencia con X, Y o Z a otros legisladores o funcionarios legislativos. No es una cuestión nueva. ¿Cuál es el origen de eso? Que los legisladores sean cuotas de otros legisladores, que los partidos políticos no tienen cuadros propios. No tienen gente formada en su partido para que pueda acceder a los cargos, para que pueda cumplir los requisitos y ser candidatos. Dado que los partidos no tienen esa facultad, esa capacidad, mejor más que facultad, tienen que recurrir a los amigos, a los conocidos, a los familiares, de cara a poder potencializar las candidaturas. Yo no creo que este sea un caso aislado. Hay un presidente de la República, por ejemplo, que puso de primera candidata a su madre. ¿Cuál Así. es la diferencia? Ninguna. ¿Por qué hace eso un presidente de la República? Porque su partido político, en términos reales, no existe. ¿Por qué un expresidente de la República puso de primera candidata asambleísta a su hermana? Porque el partido como tal no existe, para no pensar que estoy refiriéndome solo al señor Noboa. En el segundo caso he puesto el caso del expresidente Correa. Es un problema estructural. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la vida política del país en general es que vemos las coyunturas y vemos los nombres y dejamos de lado los problemas de fondo. Y además Y son me parece. coyunturas que se repiten con otros nombres, otras caras, pero se repiten. Exactamente. Entonces el problema no son las caras, el problema no son los nombres ni a qué partido corresponden o a organización política en general, sino a que hay un problema de fondo en la estructura y en la organización de los partidos. Mientras eso no cambie, este tipo de problemas con los nombres que ahora están en la picota de la discusión o con los nombres que estuvieron antes se van a seguir repitiendo si es que el cambio no viene en lo que realmente es de fondo, que, insisto, me parece que es la estructura partidista. Santiago, hablemos de lo de fondo entonces, porque recientemente fueron aprobadas unas reformas al Código de la Democracia y a su criterio, y según puedo leer también de una columna suya en Primicias, todo resulta insuficiente, son como pañitos de agua tibia que calman pero que no curan la enfermedad del país. ¿Cuál es la enfermedad de nuestro país y qué tendría que hacerse para que eso cambie? Las reformas que se han hecho al Código de la Democracia no afectan en ninguna medida a cómo se organizan los partidos políticos. Han sido reformas, muchas de ellas cosméticas, superficiales, algunas con alguna importancia. Se le ha dado mucha discusión al tema de la fórmula electoral, que Claro. con la nueva fórmula van a llegar los partidos más grandes. Eso es cierto, en alguna medida es cierto, pero tampoco es el problema de fondo. El problema de fondo, insisto, está en ¿qué se requiere para ser partido político en el Ecuador, por ejemplo? Y en el Ecuador uno puede hacer una organización política solo con adherentes, sin necesidad de afiliados. Entonces, claro, eso permite que las grandes maquinarias económicas, con recursos lícitos y algunas veces ilícitos, puedan comprar un partido político y organizar un partido político. Y como yo compro u organizo mi partido político, evidentemente afiliados en sí, en realidad en militancia no tengo. Y ahí empiezan a derivar estas cosas. Entonces le pongo al familiar, al amigo, al conocido, que es lo natural. Así O es. sea, en ese momento es lo natural que No se esas forman cuadros personas sean las políticos. llamadas. ¿Perdón? No se forman cuadros políticos. Porque no hay partidos. Porque si yo hago un partido político bajo las reglas electorales que tenemos ahora o las reglas políticas que tenemos ahora, la consecuencia natural que va a darse es que es una organización que está alrededor de quien formó el partido político. Y los ejemplos están ahí, están al día de hoy. Casi en su totalidad las organizaciones políticas, al menos las nacionales, responden a eso. Ahora, claro, si le pedimos a los políticos que hagan una reforma que no les va a ser beneficiosa para ellos, pues obviamente no van a hacer más que estos pañitos tibios que no van a curar esta gran fiebre que sufre la situación política de nuestro país, ¿no? Y el sistema de partidos. Eso es lo más grave. O sea, esas reformas de fondo no se van a dar. O sea, quisiera ser más optimista y decir es posible, pero no se van a dar, porque se tienen que dar en la legislatura. Y en la legislatura están los que se benefician de este sistema de partidos que es corrupto y es mediocre, y está organizado para que sea así. No se van a dar, desafortunadamente. ¿Cuál es la salida frente a una inacción de los actores políticos que, como bien dice, se benefician? No veo muchas. Porque la opción en términos
en términos teóricos, abstractos, es que la sociedad civil se movilice a través de organizaciones sindicales, de gremios empresariales, de las universidades. Pero el país no es un país de gente movilizada políticamente. Y cuando digo movilizada no me refiero necesariamente a salir a las calles, sino que esté preocupada por proponer esto, por empujar. No es un país de esos y cada vez tenemos menos. Entonces, bajo esa desafortunado diagnóstico que ojalá esté equivocado, la posibilidad de un cambio real es poco probable. Al menos en el corto plazo, yo creo que es poco probable. Importante, 7:57 conversamos con Santiago Basabe, politólogo docente en la Universidad de San Francisco de Quito. Analizamos la situación política del país, esto que ha ocurrido en la Asamblea a propósito de esta coyuntura, las necesidades de reformas también al sistema de partidos, al Código de Democracia. Y también analicemos, Santiago, lo que pasa en el momento político del país, cómo vemos a Daniel Noboa ahora en este segundo mandato, en estos meses o pocos meses que ha estado ya como presidente en este periodo que ahora sí es completo. ¿Cómo ve usted todo el panorama? ¿Cuál es su diagnóstico de este segundo mandato? Es un momento político difícil de entender, difícil de evaluar, porque tienes un presidente de la República que al menos en términos de exposición pública es relativamente ausente, no es el presidente que pone los temas de debate directamente él. Tienes un gobierno en general que me parece que sigue teniendo ciertos problemas importantes en la conducción del país, pero que a pesar de todo, al menos de lo que se puede observar, porque no conozco al menos encuestas de las últimas semanas, mantiene un apoyo popular importante, bien importante en realidad. ¿A qué se debe eso? Esa es una pregunta bien complicada de responder, pero lo que se sabe, al menos de momento, es que hay un presidente con respaldo ciudadano, con casi ninguna oposición política. Sí, con la oposición de la Revolución Ciudadana, pero que es una oposición que ha perdido mucha credibilidad. Entonces, la expresión de oposición, valga la redundancia, de la Revolución Ciudadana no es confiable, no es creíble para un buen sector de la población. Y más allá de este partido no existe más. Y desde la sociedad civil hay un aletargamiento también. No hay mayor opinión, ni siquiera digamos contraria al gobierno, sino crítica al gobierno. Una posición disidente en el mejor de los sentidos tampoco existe. Entonces, es un momento en el que el presidente Noboa tiene cierto poder político heredado de las urnas, del tema electoral, pero creo que de a poco eso lo va acumulando en otros espacios de poder, maneja la legislatura y creo que pronto se vendrá una reforma importante a nivel judicial o cambios en el plano de la justicia en general, donde yo creo que el presidente puede tomar aún más poder del que ya tiene hoy mismo. Bueno, mucha gente está expectante que en verdad cambien las cosas del país, ¿no? Y por eso muchos lo apoyan. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo entender lo de la oposición? ¿Por qué casi no tiene oposición el presidente Noboa ADN? ¿Qué pasa con la Revolución Ciudadana? ¿Por qué se ha venido a menos este movimiento político? Bueno, en la Revolución Ciudadana tienen un problema de fondo que ellos lo saben bien, lo conocen, no han asumido una posición contraria y es depender básicamente su agenda política de la resolución de conflictos judiciales. Entonces, si tu plataforma política depende básicamente de la justicia, que al menos en principio no puedes manejar directamente, la posibilidad de crecer políticamente se complica. Y ese es el gran problema de la Revolución Ciudadana, en el problema en el que muchos de sus líderes insisten en mantenerse. Y bueno, y los resultados electorales de alguna manera me parece que dan cuenta de que no es esa la vía. Y en las otras organizaciones, ahora mismo son prácticamente inexistentes, ¿no? El Partido Social Cristiano tiene una bancada débil de menos de 10 legisladores en la Asamblea Nacional, ha tomado con muchas pinzas, con mucha distancia la posibilidad de hacer una crítica al gobierno. Y organizaciones nacionales, más allá de esto, no existen prácticamente. Pachacuti eventualmente, eh, que tiene problemas internos también, que tiene dificultades para posicionarse políticamente, que tiene un liderazgo controvertido, me refiero al liderazgo del señor Isa, que genera tensiones dentro y fuera de Pachacutic.
Y más allá de eso no hay mucho más, no hay mucho más. La legislatura, la conformación de la legislatura de hoy mismo refleja esto que he mencionado, ¿no? Un partido social cristiano y Pachacuti con muy pocos espacios y los dos grandes actores políticos del gobierno que cada vez captura más poder y una oposición que me parece cada vez pierde más legitimidad frente a la opinión pública, incluso en temas en los cuales me parece tiene razón. El problema a veces del mensaje de la Revolución Ciudadana no es que no tenga sentido político, sino que el vocero, en este caso ellos, ha perdido mucha credibilidad en muchos espacios y la gente simplemente no asume esas críticas como valederas. Bueno, importantes criterios. Yo quiero agradecerle a Santiago Basabe, docente en la Universidad San Francisco de Quito, politólogo, columnista también en Primicias. Gracias por acompañarnos en esta mañana y bueno, ayudando a entender un poco la situación que vivimos, la situación política y lo que pasa también en el legislativo. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ti, Verónica. Un saludo a la audiencia. Buen día.